¿Te gusta la historia de FNAF? Porque a mí no, la detesto. Es tan estresante, cambia cada semana desde 2015 y ahora parece que la saga se está muriendo. Así que pensé, ¿por qué no complicarlo un poco más? Y como todo el mundo tiene su propia versión del lore porque no hay un lore, entonces quise hacer el mío. Y lo que más me interesa es un minijuego en FNAF 3 que hasta ahora no ha sido explicado. Al menos no de una forma satisfactoria, así que lo voy a hacer yo. Pero vayamos por partes, porque es un poco complejo todo esto. El minijuego, como ya dije, es de FNAF 3, y es el minijuego de Shadow Bonnie. Nunca he visto a nadie explicarlo y nadie realmente parece entender lo que significa. Y normal, porque no tiene sentido nada de lo que pasa. La escena es así. Vemos a Shadow Bonnie en la tarima, detrás de Fredbear y Spring Bonnie mientras unos niños disfrutan del espectáculo. Y podemos salir de la pantalla y atravesar desde ese minijuego a todos los demás hasta encontrar a un niño y darle un pastel, y ahí termina. Son tantas cosas que pasan al mismo tiempo que no parecen tener una relación entre sí mismas y no sé ni por dónde empezar, pero voy a hacer un esfuerzo. Pero para resolver el minijuego se me ocurren unas cuantas preguntas y también aclaraciones. Empecemos con eso. Primero, no usaré el lore de los libros. Únicamente me permito referir la enciclopedia de FNAF o la Ultimate Guide, porque habla directamente del personaje según los juegos, mientras que los libros cuentan historias que son, en sí mismos, un universo totalmente ajeno al de los videojuegos, aunque compartan ciertos elementos. No lo digo yo, lo dijo Scott en una entrevista, así que no leo lloros. La segunda aclaración es que, pese a que esto pueda encajar con la idea del lore que yo tengo, puede que en tu caso haya algún elemento diferente, porque como dije, FNAF no tiene un lore definido, sino una variación por cada persona que lo descubre a su manera. Y la última es que sí, por desgracia debo robar un concepto que es técnicamente original de los libros, como el remanente, únicamente porque es la única manera de conectar todo y porque también aparece en Sister Location para explicar la existencia del Scooper, así que es canon en los juegos y por extensión la agonía también. En caso de que haya atado bien los cabos, esto no solo explica el minijuego, sino que conecta piezas que llevan 10 años sueltas. Y ahora sí, pasemos a las preguntas. Primero, ¿quién es Shadow Bonnie? Segundo, ¿por qué aparece en el mismo momento que Fredbear y Spring Bonnie? En otras palabras, ¿por qué está en el mismo tiempo y espacio que los trajes de 1983 a 1985? Y tercero, ¿qué significa que le dé un pastel a uno de los niños? Y vamos con lo primero. Pues es algo difícil de definir, pero voy a hacer el intento. En sí no hay una sola causa que por sí misma explique todo. Consideremos que los Shadow, tanto Freddy como Bonnie, más que ser almas de empleados o algo por el estilo, parecen ser más la manifestación de la agonía acumulada en los locales. No diré que haya sido por un solo evento, sino por la acumulación de esto. Podemos tomar como el primer ejemplo la mordida del 83, donde un niño perdió la vida, la desaparición de Charlotte Emily, y posteriormente los incidentes del MSI en el 85, y el DCI en el 87. Este último ocurre una semana antes de que empiece FNAF 2. A lo que voy es que los primeros eventos se relacionan, ya que pasan cuando los dos protagonistas eran Fredbear y Spring Bonnie, y los últimos solamente habrían aumentado la agonía del lugar. Y es importante esto último, porque es el motivo por el cual los Shadow aparecen por primera vez en FNAF 2. En FNAF 1 no los vemos directamente, y esto es obvio porque aún no estaban planeados por Scott, pero eso no significa que tengamos que dejarlos de lado. Sabemos que en FNAF 1 está el traje de Spring Bonnie, en una safe room oculta y donde por supuesto no hay cámara. Se ve directamente en el minijuego de Follow Me en FNAF 3, y también está el traje de Fredbear porque aparece Golden Freddy. Y sí, en caso de que no lo sepan, el mapa de Follow Me es la pizzería de FNAF 1 y Fredbear es Golden Freddy. Bueno, esto resuelve qué son los Shadow en lugar de quiénes son. La manifestación de la agonía de aquellos que sufrieron destinos terribles en los locales de Freddy's. Y no, ni siquiera voy a hacer el intento de hablar sobre el raro nombre canónico que tiene esta cosa, porque no tiene ningún significado. Solamente le dieron un manotazo al teclado con letras mayúsculas y salió eso, y luego dijeron que era el nombre canon. Bueno, puede parecer que hace algo de ruido con lo anterior. En un principio pensaba que era simbólico, que era como si Shadow Bonnie fuera la desgracia acumulada del local, mientras que sus figuras icónicas entretenían a los niños. Y aunque suene bonito, siento que hace que pierda un poco la gracia dejarlo solo en eso, así que voy a elaborar un poco más. Creo que los Shadow originalmente estaban conectados a los trajes, es por eso que toman esas formas en primer lugar. Y aunque hay teorías que dicen que los 3 primeros juegos ocurren en el mismo edificio, con un rebranding y un marketing gigantescos para que parezcan locales diferentes, prefiero no tomar esto en cuenta, puesto que los propios mapas
son diferentes entre sí mismos, así que voy a quedarme únicamente con los trajes. Pero entonces, ¿por qué es que están en FNAF 2 si ahí tampoco vemos los trajes? Bueno, en realidad sí están, solo que no se ven. En la sala de Parts and Service vemos que se encuentran los trajes de los Withered y ahí es donde se manifiesta Shadow Freddy. Y como aparece Golden Freddy, que en esencia es el traje de Fredbear poseído, podemos entonces asumir que también estará el traje de Spring Bonnie. Pero voy a recalcarlo, en ningún momento del juego se muestra que esté de forma directa, pero como es donde aparece por primera vez Shadow Bonnie, pues... Y no, realmente no creo que la forma de la sombra defina nada a mi parecer, porque Scott es famoso por cambiar el diseño de los personajes de un juego para otro, aunque en esencia sean lo mismo, como son los Withered, que en teoría deberían ser los clásicos de FNAF 1, o como el rediseño de Springtrap para Pizzeria Simulator. Eso fue un blanco de burlas durante mucho tiempo, y lo tiene merecido porque Scraptrap es horrible. Y en FNAF 3, pues pasa lo mismo. El traje de Fredbear puede verse en la oficina, y Spring Bonnie es literalmente el traje que está usando Afton, es decir, Springtrap. Y todo esto para justificar que sí, los trajes están unidos con los Shadow y por eso Shadow Bonnie aparece en el escenario donde están Spring Bonnie y Fredbear. Creo que de las tres preguntas, esta es la más sencilla visto todo lo anterior. Y es por lo que vemos en los minijuegos anteriores. Cada animatrónico le da un pastel a un niño buscando que tenga su día más feliz, así que Shadow Bonnie hace lo mismo. Ahora, ¿por qué lo hace? Es algo que vamos a ver más adelante, no te apures, pero lo curioso es que Shadow Freddy hace exactamente lo contrario. En el minijuego de Follow Me, lo vemos guiar directamente a los animatrónicos hacia William, para que éste los desarme. Y no es casualidad, porque no lo hizo una sola vez, lo repitió noche tras noche de la 1 hasta la 4. Llevó a un animatrónico distinto cada vez uno por separado. Eso no es un accidente, sino un patrón. Es prácticamente un ritual. Y hay algo más que respalda esto, y no es una teoría mía. En uno de los finales de Pizzeria Simulator, Henry dice que William montó una especie de trampa para atraer a los animatrónicos. Y como es literalmente Shadow Freddy que nos guía en el minijuego, pues... esa línea solo tiene sentido si Shadow Freddy y William están compinchados. To new purpose, and used in ways I never thought imaginable. He lured them all back to a familiar place, back with familiar tricks. He brought them all together. Are they still aware? I hope not. Así que no es casualidad, sino complicidad. Pero entonces queda una pregunta más. ¿Por qué actúan de una forma tan diferente si ambos son entes de agonía? Yo pienso que esto es debido a que, si bien ambos son entes de agonía, cada uno fue formado por agonías diferentes. Sí, sé que suena raro, pero sé que, si bien dije que antes eran formados por la agonía acumulada de los incidentes y las mordidas y la desaparición de Charlie, esto no tendría que ser algo tan exacto. Y es que se habrían formado cada uno en cada incidente. La mordida podría ser el punto de partida. Podemos incluso agregar la muerte de Charlie, quien al volverse Puppet, se decidió ayudar a las almas de los otros niños víctimas del MSI. Podríamos decir que aquí habría nacido Shadow Bonnie. Mientras tanto, Shadow Freddy habría nacido de la agonía del DSI. ¿Y por qué digo esto? Bueno, recordemos que los niños del MSI fueron escondidos dentro de los trajes de los animatrónicos, y con la ayuda de Puppet los poseyeron, mientras que los del DSI simplemente fueron dejados repartidos por todo el local. Algunos ni siquiera estaban cerca de un animatrónico, y esto no es una suposición mía, así es como se ve en el minijuego de FNAF 2. Pero aquí viene lo que es importante de todo esto. No sabemos qué pasó con las almas de esos niños. Algunos especulan que terminaron poseyendo a los Toy, porque muestran ese mismo rasgo de los ojos negros con pupilas blancas brillantes que vemos en otras entidades poseídas de la saga. No les digo ojos de plata porque, de nuevo, eso es de los libros, pero a diferencia del MSI, cuyas almas sí son liberadas explícitamente en el minijuego del Happiest Day, en FNAF 3, el DSI jamás vuelve a mencionarse. No hay ningún juego, ningún final, ninguna escena que les dé un cierre, simplemente desaparecen de la historia. Y, de una forma retorcida, creo que eso los volvería más peligrosos, no porque su agonía fuera mayor en un sentido literal, sino porque nunca tuvieron ni siquiera el intento de ayuda que sí tuvieron los niños del MSI. Nadie los liberó ni volvió por ellos, y creo que es por eso por lo que Shadow Freddy actúa de esa forma. De la única tragedia de toda la saga que quedó completamente sin una respuesta. Mientras que Shadow Bonnie nace del MSI, donde al menos hubo alguien, que fue Puppet,
quien intentó hacer algo por ellos. Y es por eso que Shadow Bonnie le da un pastel a un niño, y es por eso por lo que Shadow Freddy le entrega otro a William. Y alto, espera, alto. Hay algo más que voy a agregar ahora porque antes no me había fijado, pero en un post de Reddit del usuario Daniel Sunion pude encontrar algo más de lo que yo estaba buscando. Así que sí, todos los créditos de esta parte son para este usuario. Bueno, resulta que el minijuego de Shadow Bonnie tiene unos cuantos detalles más. Shadow Bonnie pasa a través de los minijuegos de Chica y también de Manga. En ellos hay respectivamente un niño. Adicionalmente, en la sala del inicio del minijuego hay otros 3 niños, así que llevamos 5, pero falta el que encuentra Shadow Bonnie al final. Y con ese son 6, como los 6 niños del incidente original. Y no solo es eso, aunque parezca curioso, sino que además están las 6 almas, pero una de ellas es de color negro en vez de blanco. Y sí, lleva la máscara de Puppet. Si todo lo anterior no te está cuadrando, quiero que me digas por qué esa alma es la única que se encuentra fuera del recuadro que representa la pizzería. Y que recuerdes cuál fue el único niño que se encontraba cuando William apareció afuera de la pizzería. Exacto, Charlie. Esto significa que Puppet, es decir Charlie, la hija de Henry, uno de los personajes más importantes del lore, fue ayudada por Shadow Bonnie para que tuviera su día más feliz, pero ella no lo tuvo. Es por eso que no la vemos cuando las almas se vengan de William, y sí la vemos en Pizzeria Simulator. Y de hecho, la desaparición de Charlie y el minijuego de Shadow Bonnie coinciden en los tiempos estimados, 1983. Así que sí, todo el minijuego de Shadow Bonnie ocurre en 1983 y los otros 5 niños que están vivos, me gustaría decir que son los mismos que 2 años más tarde verían su final a manos del monstruo que ya conocemos. Me parece tan perfecto y encaja tan bien que siento que es como si fuera la historia original. Podría ponerse que la mordida del 83 también habría tenido que ver en esto, por la agonía del niño llorón y su trágico final me refiero. Y no modifica la aparición de Shadow Bonnie, ya que él nunca se cruza con el otro Shadow. Recién lo hacen en 1987 en FNAF 2, suponiendo que la pregunta 2 sea correcta, así que no hay ninguna contradicción cronológica. Y ahora sí, con esto concluyo. Y también repito, esta teoría es mi forma de ver el lore y de dar una respuesta a una incógnita que estaba tan enredada que nadie nunca se fijó en su importancia. Hoy es solamente una pieza más de un lore que ya avanzó mucho, aunque en las últimas entregas, exceptuando Secret of the Mimic, se sigue observando a Shadow Bonnie de una forma o de otra, pero no tanto a Shadow Freddy. En caso de que quieras discutir de esto, solo te pido que lo hagas desde el respeto. Por muy divertido que sea hablar del lore de FNAF, al final del día solamente es una saga de juegos, una muy mala, pero muy cautivadora. Así que me despido, muchas gracias por ver el video, hasta la próxima.